la propuesta que estamos realizando para esta materia. Muy bien, ¿qué es lo que requiere esta materia de filosofía? En principio, adecuarlo al perfil de egreso, pero hay necesidades muy específicas que debe concentrar esta materia, en especial esta tendencia a buscar una sociedad de conocimiento y manejo de información. Creo que es algo básico que debe tomar en cuenta esta materia, las necesidades de una sociedad de conocimiento, de sociedades de investigación, cómo procesar esta información. Cada uno de nuestros jóvenes no se requiere que sean eruditos en el sentido clásico o en el sentido medieval que ha tenido la educación enciclopédica, más bien intentar un proceso de información, un discernimiento de esa información, dar habilidades que puedan desarrollar estas capacidades o estas competencias. Parecen imprescindibles en esa sociedad de investigación, sociedad de conocimiento. Littman le llama sociedad de investigación, mientras que algunos sociólogos del mismo concepto le llaman sociedad de conocimiento, un manejo de información y un flujo constante y discernimiento de la misma. Así que creo que esta materia de filosofía 3 puede apoyarnos en buscar estas capacidades y modelar estas competencias en el mundo. Por favor, la siguiente. En la literatura se ha abordado muy poco el concepto de competencias argumentativas. Al menos conozco dos intenciones o dos procesos. Uno será en Chile en 2005, en Colombia. Les preocupa mucho la educación de superior de Chile y Colombia, esas capacidades básicas que tiene que tener el alumno para saber leer, escribir, sumar, restar. A ellos le van a llamar competencias cognitivas. Una de esas competencias cognitivas debe ser específicamente el concepto de competencias argumentativas. ¿Qué van a entender por competencias argumentativas? Pues la necesidad de procesar esta información, este flujo de información al cual está sometido el alumno y discernir que esta información puede ser falsa, verdadera y cómo puede discernir las fuentes de información más viables. Así que el concepto de competencias argumentativas empieza a trabajarse en ese sentido. La sociedad de pensamiento crítico que tiene sede en Estados Unidos tal vez es una de las organizaciones que ha trabajado más en el concepto de competencias argumentativas. Ellos tienen un plan desde primaria, nivel básico, hasta universidad, un plan curricular de cómo desarrollar estas competencias argumentativas en cada uno de los ciclos y qué es lo que están buscando. ¿Cuál es el problema? El concepto de competencias argumentativas que maneja la sociedad del pensamiento crítico va encaminada directamente a sus necesidades, obviamente que es esta tendencia llamada pensamiento crítico, que tiene diferencias entre la lógica informática, el argumento. Principalmente yo pienso que el pensamiento crítico es una tendencia pedagógica que tiene como finalidad tal vez procesar información y dar capacidades argumentativas, pero sí tiene una distinción, es una teoría como tal. Así que a veces el trabajo que han hecho en el concepto de competencias argumentativas va más adecuado a esta tendencia pedagógica. Ha influido a otras modas de pedagogía en Estados Unidos, algo que desde los 90 está muy fuerte en las secundarias norteamericanas, que lo llaman reuniones socráticas o cursos socráticos, donde quieren utilizar un poco el concepto de mayéutica, un poco extrañamente manejada, no muy apegada al concepto de mayéutica, pero es una moda que está muy en tendencia o en moda en la media superior en Estados Unidos, en las high schools. Y esta idea de modelar las competencias argumentativas a través de esta tendencia de discursos socráticos o de debate es algo que ayuda mucho el pensamiento crítico a trabajar estas necesidades de la primera fase del pensamiento crítico de esta sociedad que asume el desarrollo de competencias argumentativas pues se va a basar en este concepto de que todo pensamiento o razonamiento puede ser identificado en 8 elementos. Ellos asumen que estos son los 8 elementos básicos de un plan curricular de competencia argumentativa, donde se debe tener en cuenta el propósito, se debe rescatar el concepto de pregunta, el proceso de información que se está aumentando,
concepto básico. En la noción de inferencia, que también puede haber un poco de discusión, se puede alejar mucho del concepto de inferencia de lógica matemática, pero es un concepto de inferencia mucho más generoso, que se puede adecuar más bien al concepto de inferencias que hacemos en la vida cotidiana. A veces el concepto de inferencia de lógica matemática es un concepto muy cerrado y que no es ampliativo. El concepto que maneja el pensamiento crítico sí es un concepto más ampliativo. Las suposiciones o presuposiciones que algunos autores como Wald también manejan, que los argumentadores van a tener unos presupuestos de los cuales parten para iniciar el proceso argumentativo. El manejo de conceptos, el manejo de implicaciones y el manejo de punto de vista, cómo van a influir dentro de este manejo del razonamiento del pensamiento. Por favor, siguiente. La segunda característica que debe tomar en cuenta según este plan curricular que tiene la sociedad del pensamiento crítico es que todo pensamiento o razonamiento debe ser evaluado en cuanto a su calidad utilizando estándares intelectuales universales. Ellos asumen que algunos de estos estándares o estos ideales de conocimiento o ideales cognitivos tendrían que basarse en la claridad, en la precisión, en la veracidad, en la relevancia, en la profundidad, en la extensión, en la importancia. La lógica ellos van a entender como la habilidad que tiene el alumno para realizar procesos, es decir, los procesos lógicos, en especial su habilidad para realizar actividades procedimentales como tablas de verdad, deducciones naturales, árboles de deducción, etc. Y finalmente el concepto de justicia, que sea justo el pensamiento. Ellos asumen que estas habilidades o capacidades se van a ir desarrollando poco a poco hasta llegar a un nivel donde el alumno pueda tener un manejo bastante amplio de estos conceptos. El concepto o la fase 3 va a ser la meta fundamental del pensamiento crítico, es fomentar el desarrollo de virtudes o disposiciones intelectuales. Esas disposiciones, como ya se han comentado en el apartado anterior, se van a describir un poco la justicia del pensamiento, la empatía intelectual, la humildad intelectual, la perseverancia, el valor, la integridad, la autonomía y la confianza de la persona. Platicando con Ted un poco sobre estas características que pone el pensamiento crítico, ella decía que se podían tomar algunos de estos conceptos para ponerlos como competencias filosóficas o esas objetivas específicas a desarrollar en los programas, ¿no? Pero hay que entender que la visión del pensamiento crítico va muy centrada a esta moda pedagógica que está dando en los últimos 20 años y que puede diferir un poco de los planteamientos de la crítica informal, o la fenomenología o de la capa dialéctica. Así que se tendría que tomar con mucho cuidado y ver cómo se puede adaptar a un programa como el que tenemos nosotros. El presupuesto de que este trabajo que se ha hecho en competencias argumentativas por parte de la Universidad del Pensamiento Crítico y por parte de sistemas educativos como en Chile y Colombia puede darnos un buen fundamento de qué buscamos en nuestro programa de Filosofía 3, qué es lo que deseamos destacar en este proceso de conformación de ajuste, pero sobre todo nos puede dar una directriz de cómo desarrollar idealmente este plan, este ajuste para adecuarlo a ciertos estándares que estamos trabajando a nivel internacional y más cuando hay un trabajo previo en torno a esto, que es lo que estamos buscando en los planes curriculares y cómo podemos adaptar esto a nuestro proyecto que tenemos en el proyecto. Bueno, los encima del programa siempre ha habido mucho polémica sobre esto. En realidad, en el colegio de bachilleres nunca ha habido una materia de lógica como tal. Lo más cercano es una de las reformas del 92, se establecen como métodos de investigación 2. En métodos de investigación 2 hay un apartado sobre tablas de verdad y un poco sobre deducción natural. El problema con esta materia es que se ve el CAPS de la lógica y generalmente la práctica en el aula es que se estaba impartiendo una materia de lógica donde se concentraba como tal. Siempre se habla mucho sobre lógica y sobre esta idea. En realidad, en el colegio de bachilleres nunca ha habido una materia de lógica como tal, una lógica categórica como categoría como la de Aristóteles, una lógica freudiana. Tampoco ha habido ninguna de esas dos tradiciones en ninguna
Hasta el 2009, ya se fue un año después, la propuesta de argumentación filosófica es donde se toma por primera vez esta idea de tomar una materia de argumentación del colegio de bachilleres, que tiene unas características muy específicas. Hay que recordar que otros subsistemas ya empiezan a manejar igual esta teoría de la argumentación en sus planes curriculares. Los que más conozco es el de la DGETI, que maneja un plan curricular como teoría de la argumentación moral, pero también en el CONALEP. Sin embargo, creo que es un par de apartados que están en alguna de las materias de filosofía, pero también no hay como algo cercano. Al menos son los dos subsistemas que estudian un poco más sus planes curriculares, donde tienen contemplado sus programas aspectos de lógica. En el CONALEP se aborda mucho tablas de verdad y reducción natural, mientras que en el de la DGETI sí está mucho más especificado todo eso. Sí hay un plan de materia de teoría de la argumentación ya mucho más completo. En el colegio de bachilleres tenemos esta propuesta del 2009 que tiene características muy rescatables y que vamos a hablar en un momento. Sí. Se pueden distinguir en la propuesta del 2009 cuatro vertientes en teoría de la argumentación. Hay una vertiente que va a desarrollarse a través del Tocqueville y de esta teoría de filosofía analítica y de teoría de la argumentación. También encontramos cuestiones de la nueva retórica que se encuentran también plasmadas en este programa de filosofía 3. Se va a encontrar también finalmente en el apartado final de la unidad 3 del programa 2009 una cierta influencia de la carga dialéctica, un poco la vamos a encontrar ahí, y hablar algunos conceptos de alguna manera se retoman algunas teorías de Habermas, aunque no es realmente la idea principal, ¿no? Tal vez el concepto de pensamiento y lenguaje en el capítulo 1 haciendo referencia a estas tradiciones, pero más centradas en Kant. Tere y yo no estamos totalmente de acuerdo en este punto, ya es que no creo que sean estas cuatro influencias en el proyecto, que ya vería más bien que hay un tema central en el programa de 2009 que sería una vertiente aristotélica totalmente, pero es interesante, aunque no es el momento ni el espacio ahorita para analizar ese programa, pero tiene características muy especiales y muy destacadas. Entonces, esto es lo que creemos que hay. Obviamente que la teoría de la argumentación tiene aspectos multidimensionales. A veces las fronteras entre las diversas teorías no son muy claras, entre la lógica informal, Douglas Walton y la dialéctica de Van Engelen, o las propuestas de filosofía analítica de Tocqueville, la nueva retórica de la tradición europea, junto con algunas otras teorías que están ahí. Carlos Pereira también tiene una propia teoría de la argumentación que también tiene temas muy importantes e interesantes. A veces las fronteras no son muy claras y esto también no es necesariamente un problema, dar una gran riqueza a todo el proceso de la argumentación. Lo que sí hay que tener muy claro es los diferentes matices que tiene cada una de las teorías para que los programas o las propuestas no causen divergencias teóricas, ¿no? La propuesta que tratamos de dar, que él va a mostrar en un momento, trata de dar una versión más estándar y más homogénea de todas las teorías, de tal manera que al alumno se le pueda dar un buen fundamento en las diversas teorías sin centrarnos en una específica. Bueno, considerando lo anterior, los puntos que he mostrado, la profesora Teresa García González, su servidor, cree que los puntos que tenemos que tener en cuenta para esta cuestión curricular son los siguientes. Se debe mantener una visión multidimensional de la argumentación, es decir, no encasillarnos en alguna teoría específica, en Watt, en Van Engelen, en Turing, sino que dar una versión estándar. Precisar aspectos retóricos de la argumentación. Creo que este es algo en lo que coincidimos y yo. Reflejar este aspecto del entinema aristotélico, dar esa versión y esa noción de que esta discusión en torno a la teoría de la argumentación surge y nace en Aristóteles y trae una
tradición que llega hasta nuestros días, y tal vez uno de los representantes, aunque tal vez no rescata fielmente toda la teoría aristotélica, pues es Douglas Waller, con su teoría de lógica informal y su teoría sobre análisis sobre los medios de comunicación. Él está muy preocupado por esta cuestión, ha trabajado mucho en el Parlamento canadiense. No es raro que esta necesidad de la discusión, del debate, del análisis de la información se dé en una cuestión, una mente parlamentaria como el canadiense, que tiene características muy específicas, y no es raro entonces que todos los cuatro tengan una preocupación muy específica que es distinta a lo que están haciendo en Inglaterra, o lo que está haciendo en Alemania, o en Estados Unidos, porque tienen necesidades y perspectivas distintas, ¿no? Entonces, creo que tiene este cáliz importante. También creemos que se deben distinguir los aspectos de identificación. Eso es primordial. Creo que cualquier propuesta de filosofía, de teorías de argumentación, tendría que tener algunos de estos aspectos contemplados: identificación de argumentos, análisis, reconstrucción y evaluación. Y si somos muy ambiciosos, tenemos que llegar hasta cómo presentar los argumentos. Generalmente, casi todos los planes curriculares se quedan solamente hasta el aspecto de evaluación y no abordan el punto de cómo van a presentarse tanto oral como de manera escrita estos argumentos. A veces creo que la cuestión del tiempo o la necesidad de tener un semestre más de esta materia podría ayudarnos a llegar hasta abordar esto de la presentación de los argumentos, que es muy importante, pero bueno, creemos que es necesario abordar estos aspectos. También debe proveer al estudiante de un conjunto de modelos de argumentación, es decir, en una teoría completa, sino a dar bastantes perspectivas sobre la teoría de argumentación, y además desencadenar evaluación y reflexión sobre los argumentos, que es importante para nuestras sociedades de conocimiento. Y esto también es algo que conseguimos no reducir el programa solamente a aspectos procedimentales, es decir, a veces en la comunidad, en el colegio, dicen pon más tablas de verdad, pon deducción natural, pon árboles, etcétera, etcétera. Pero eso parece que se olvida de la intención original del programa, que es evaluar estos argumentos, analizarlos, y no acaba solamente como un procedimiento de ciertas técnicas de evaluación. El objetivo que vemos del programa de Filosofía 3 no es dar solamente habilidades procedimentales, sino abordar esas habilidades para poder analizar diferentes modelos de argumentación y cómo adaptarlos el joven al contexto social en el cual se desarrolla. Por favor. Bueno, entonces eso sería todo por mi parte. Lo dejé en la profesora Teresita, que ya va a especificar cada uno de los contenidos de la propuesta. Gracias, profesor. Pues bueno, solo quisiera enfatizar en relación a lo que comentó Israel, que la propuesta de pensamiento crítico en realidad puede ser recuperada para cualquier asignatura porque trabaja en el aspecto pedagógico. Entonces se pueden considerar estos estándares de competencia tanto para historia para cualquier asignatura, es decir, no va dirigida a la educación. Tenemos que recuperarla para proponer un fundamento de cómo se organizarían los bloques temáticos de nuestra asignatura, pues tendríamos que subrayar el aspecto de identificación de argumentos, de análisis de argumentos y de evaluación de argumentos. Y es más o menos en ese sector que proponemos los tres bloques que teníamos en el programa, o tenemos en el programa reciente, esos tres bloques. Respecto a la intención de la asignatura, pues en un origen Israel decía, hay que mantener la intención de la asignatura. En realidad pensamos que se puede haber un cambio para enfatizar esto de identificación, análisis y evaluación de diferentes tipos de discursos ubicados en contextos de las relaciones interpersonales en las que se mueven los muchachos. No hay mucha modificación en la intención con respecto a la que está presente en el programa que actualmente se opera, porque consideramos que esta intención responde tanto a las competencias genéricas, a las competencias disciplinares, al perfil de ingreso y además a las necesidades de la sociedad de demanda. Es decir, es importante identificar argumentos, poder argumentar
la identificación de los argumentos, ¿no? Tenemos 4 puntos aquí propuestos: lenguaje, pensamiento y realidad, principios lógico-ontológicos. El tercer punto es, si puedes pasar, principios argumentativos y argumento y argumentación. En el primer punto, en el de lenguaje, pensamiento y realidad, bueno, consideramos que es un tema importante porque la lógica y la teoría de la argumentación hablan de, o son como teorías acerca del decir, del hablar y del pensar. Y el último término, lo que decimos y lo que pensamos, tiene una relación directa con la realidad. ¿Cómo sea esta relación? Sabemos los problemas que en literatura están presentes, pero lo que proponemos ahí es que se tiene que asociar esta relación en el inciso A, pensamiento y lenguaje, en el inciso B, funciones del lenguaje. Anotamos algunas, sabemos también que hay diferentes clasificaciones de esto, como ejemplo, informativa, imperativa, expresiva y performativa, y actos de tabla que recuperamos directamente de Sirle en un texto que se llama así, actos de tabla, y él a su vez recupera aspectos teóricos de Austin. Lo que hace Sirle, y nos parece que es muy clarificado, es distinguir un acto de emisión en donde lo que utilizamos son temas y oraciones, pero no necesariamente hay argumentos. Actos proposicionales en donde está presente lo que desde Aristóteles se llama referir y predicar, como el sujeto y lo que se predica del sujeto, y actos del habla, en donde ya distinguimos aseverar, preguntar, ordenar, prometer, argumentar, etc. O sea, se puede hacer una lista muy grande de actos del habla. Creo que es el segundo capítulo del texto de Sirle, en donde creo que de manera muy clara presenta esta distinción y además explica cómo pueden coincidir un acto de habla, bueno, un acto de habla está presente actos proposicionales y actos de visión, pero no necesariamente en un acto de visión se encuentran actos proposicionales y actos de habla. En fin, y dentro de este número 1 también pensamos que es importante hablar de la diferencia entre razonar y argumentar. Para enfatizar que el argumentar tiene una función comunicativa, ¿sí? que el razonamiento se puede dar en sentido monológico, no desconocemos los problemas que hay al respecto. Alguien puede decir que Gadamer enfatiza, recuperando a Platón, que incluso puede haber un diálogo con nosotros mismos y así definimos el pensamiento. Sin embargo, pensamos que para efectos de una asignatura destinada a muchachos de quinto semestre es importante hacer esta distinción. Y después pasamos a principios lógicos ontológicos, incluimos ahora el tercero excluido y quizá no habría mayores objeciones para incluir la razón suficiente, pensando en que en algunas formas de argumentación no se cumplen, digamos, haciendo esta precisión. Y en el número 3 proponemos los principios argumentativos como para hacer justicia a esta pretensión de verdad que está presente en toda forma de argumentación y también a la confianza en la racionalidad y en la razonabilidad. Los que han tomado o conocen los trabajos de Eduardo Arda, de la prepa, pero sabrán que ha insistido mucho en el concepto de racionalidad necesario cuando se tiene que tomar decisiones o llegar a consensos. Entonces, hacer esta precisión en el programa nos permite tener un espectro más amplio y no quedarnos en el logicismo. Y por último, pues distinguirlo de argumento y de argumentación, que era una demanda de los profesores con respecto al programa anterior. Y ahí, bueno, precisamos que es importante hablar del argumento simple, premisas en conclusión, enfatizar los marcadores de argumento. Tenemos ahí una lista, pero saben que también esta lista se puede prolongar. Y estructuras argumentativas. Digamos que esto en
observación que uno de los contenidos que teníamos en el bloque 1 era argumento, estructura del argumento y discurso argumentativo. Esto de estructuras argumentativas nos permite ver con premisas y concatenación de premisas. No siempre una premisa, una premisa no es sinónimo de proposición. ¿Sí? Y en un argumento no solamente hay una premisa o dos premisas separadas. Entonces, comenzar a distinguir eso nos parece muy útil. Esto permitiría pues, al muchacho y a nosotros identificar los argumentos. En el bloque 2 también proponemos, nos quedamos en el tiempo, proponemos 4 grandes contenidos en cada bloque. Bueno, sabemos de las discusiones amplísimas que hay en relación a los tipos de argumentación. La aristotélica, o desde Aristóteles podríamos decir, pues sin tanto problema, hablamos de argumentos lógicos, por lo que se conoce así, que está expuesto en los analíticos primeros, analíticos segundos, argumentación dialéctica, que está expuesta en los tópicos, argumentación retórica en la retórica y argumentación poética. Pero, por ejemplo, Peirce diría, no, hay nada más 3 tipos de argumentos, los deductivos, los inductivos y los abductivos. Entonces, con todos los problemas que hay detrás, pensamos que sí es importante, ¿no?, hablar de la argumentación deductiva y bueno, señalamos ahí una precisión lógica demostrativa, como para cumplir esta exigencia que viene del observatorio de enfatizar la lógica, pero en un contexto mucho más amplio. Algunos aspectos relevantes son algunos validez, solidez, verdad. Sabemos que también hay una implicación necesaria en la argumentación inductiva. Argumentación inductiva o lógica probable, como lo llama Polinari, y algunos aspectos relevantes de este tipo de argumentación que señalamos que puede ser convincente, muy convincente o no convincente, ¿no?, que se va a recuperar a la hora de hacer evaluaciones. Otras formas de argumentación inductiva, aquí no desconocemos el problema que hay para algunos autores, que seguramente ahorita nos comentará. Por ejemplo, Bergman no aceptaría la analogía como una forma de argumentación inductiva, pero hay otros autores que sí. Se trata también de que los profesores diseñemos nuestro curso en función de los autores que nos parecen más adecuados, ¿no? Señalamos aquí la analogía de la aducción. Este término de aducción quizá no tan conocido, pero curiosamente está desde los analíticos de Aristóteles. Y Aristóteles señala que la aducción es una forma de silogismo en donde una de las premisas tiene un carácter hipotético. Peirce, que es uno de los autores que lo ha recuperado, no lo ubica como parte de la argumentación deductiva, sino como parte de la argumentación inductiva. Y señala el carácter de probabilidad, pero también enfatiza la riqueza de la aducción en el aspecto de que promueve la creatividad y la creación de hipótesis. Hay un ejemplo clásico que no vale mucho la pena. A nosotros nos parece muy importante porque, no sé, creo que sí puede poner un ejemplo, no es clásico, pero Rousseau en su segundo discurso, la tesis o la conclusión de alguna manera es que el origen, la desigualdad de los hombres no es natural, sino social. Y una de las premisas que maneja es una hipótesis, es decir, que el estado de naturaleza todos sabemos así. Entonces, la importancia de un argumento hipotético es fundamental, muy creativa y muy interesante realizar. Entonces, bueno, pensamos que vale la pena mencionarlo. Y la argumentación retórica, aquí ya la señalamos como temática. Sabemos los
también un curso de Antonio Machado, para no citar a Platón y Aristóteles, un texto que se llama Juan de Mairena, que la novela es un maestro de retórica, y dice Antonio Machado, es breve. A muchos asombra, señores, que en una clase de retórica como la nuestra hablemos de tantas cosas ajenas al arte del bien decir, porque muchos, los más, piensan que este arte puede ejercitarse en el vacío del pensamiento. Si esto fuera así, tendríamos que definir la retórica como el arte de hablar bien sin decir nada, o de hablar bien de algo pensando en otra cosa. Esto no puede ser. Para decir bien hay que pensar bien, y para pensar bien conviene elegir temas muy esenciales que logren por sí mismos captar nuestra atención, estimular nuestro esfuerzo, conmovernos, apasionarnos y hasta sorprendernos. Entonces, bueno, consideramos que es importante recuperar la argumentación retórica, y en el bloque 3, así como norma tentativo, colocamos evaluación y presentación de argumentos. También tenemos tres grandes temas: reconstrucción de argumentos. La reconstrucción de argumentos, no está ahí el número 1, antes del inciso A, es reconstrucción de argumentos, que se trata de hacer la interpretación del texto o del argumento guiados por una teoría normativa. Se trata de esquematizar para poder hacer estas evaluaciones. Algunos criterios normativos de la argumentación son el conocido como RSA, que hace referencia a la relevancia del argumento, a la suficiencia y a la aceptabilidad del argumento. Y el criterio Johnson es del grupo canadiense, que ha investigado junto con Waldo sobre la lógica informal. Y bueno, él está muy preocupado por señalar que la fuerza de un argumento no está solo en sí mismo, sino en su relación con otros argumentos. Entonces, por eso nos parece importante rescatarlo, porque eso nos permitiría, junto con los muchachos, hacer análisis de discursos argumentativos y no de argumentos aislados, y además conocidos y reconocidos, que son los que manejamos siempre en las clases. Dentro de la reconstrucción de argumentos también se debería de considerar aspectos contextuales, como la aceptabilidad, la fuerza, la pertenencia y la verosimilitud de un argumento. En este último aspecto hace referencia a la credibilidad que se tiene, a los compromisos que se están publicando, a la relación con respecto a la audiencia a la que se dirige. Y bueno, en el segundo punto tenemos los mecanismos para evaluar argumentos. Nos costó un poco de trabajo elegir los términos, pero a ver qué les parece a ustedes. Mecanismos formales para recuperar tablas de verdad. En serio que hay compañeros que inician el curso de argumentación con tablas de verdad y terminan con tablas de verdad. Bueno, vale la pena también esta preocupación. Y esquemas informales, algunas reglas de referencia y diagramas. No pueden servir los diagramas. Y luego, formas aparentes de argumentación, falacias formales. Creo que ya me extendí un poquito. Rápidamente les comento que en relación a las falacias, si queremos recuperar espíritus del programa, tendríamos que hacer evaluaciones de las falacias en los diferentes ámbitos de la argumentación, en la lógica y en la argumentación. Son diferentes. El matiz que aquí en las falacias sería diferente. Y en procesos contraargumentales, como bueno, ya identificamos, ya analizamos, ya evaluamos los argumentos, ahora contraargumentamos. Y en la contraargumentación, pues vale la pena distinguir objeción, que es cuando no estamos de acuerdo con una de las premisas que nos lleva a la conclusión; recusación, que es cuando consideramos un error en la inferencia, en el proceso inferencial; y refutación, que es como la más fuerte, en donde no aceptamos la conclusión. Y pensamos que no podemos dar, pues, a ritmo de tiempo, en términos más o menos sencillos, con algunos ejemplos, y de esta manera se rescata